Hola amigos de Filosofía al Día. Bueno, habíamos estado hablando de Sócrates, que digo que es una figura fundamental, ¿no? Como que hay un antes y un después de Sócrates, igual que hay un antes y un después de Jesucristo. Y además, que son personajes con muchos parecidos, porque los dos pues tienen un grupo de discípulos, los dos tienen un tipo de vida muy austera, los dos predican. Sobre esto luego hay autores cristianos cuando empieza a fundarse el cristianismo en que establecen paralelismos, o sea, no solo que se me ha ocurrido a mí. Bueno, el caso es que cuando está Sócrates en su apogeo, en el siglo quinto, eh, surge un movimiento para él van a ser como unos oponentes, ¿no? Que son los sofistas. que, que es un término muy debatido porque hoy en día tiene unas connotaciones negativas, lo de sofista. Y eso se lo debemos al propio Sócrates y a Platón, que para ellos eran enemigos. ¿Y, ¿Y por qué eran enemigos? Porque, bueno, ellos, había varias cosas, ¿no? Ya he dicho que Sócrates defiende una idea absoluta de bien, de la idea de bien y de la idea de justicia, mientras que los sofistas aparecen, son unos grandes viajeros y entonces habían viajado por ciudades y habían visto que las costumbres y las ideas de bien y del mal eran diferentes según las ciudades, ¿no? Entonces ellos introducen el relativismo. Es decir, y eso es algo que Sócrates y Platón no admiten, no, sino que para Sócrates y para Platón existe una idea de bien de la que participan todas las demás ideas, ¿no? Pero además, una de las cosas que más irritaba a Platón y a Sócrates de los sofistas era que fueron los primeros profesores de filosofía, es decir, que cobraban por sus clases. ¿Pero por qué hacían esto? Ellos es porque surge una demanda en la sociedad por parte de una serie de clases que quieren formarse para ser políticos y para ser un buen político necesitan que alguien les enseñe retórica. Entonces los sofistas son especialistas en retórica. ¿Qué es la retórica? Es el arte de aprender a hablar en público, ¿no? Entonces ellos están especializados en eso, en enseñar a formar a estas personas en el arte de la oratoria. Y, y los principales sofistas son Protágoras y Gorgias. Entonces, también hay otra razón por la que son enemigos de Sócrates y de Platón, y es muy interesante, ¿no? Porque Protágoras, bueno, de estos autores, de los sofistas, no se tienen textos, escribieron muchas obras, pero no han llegado a nosotros. Y solo, solo por referencia, por testimonios de otros, ¿no? Especialmente de Platón. Platón tiene un diálogo dedicado a Protágoras y un diálogo dedicado a Gorgias. Entonces, en el diálogo de Protágoras, Protágoras cuenta el mito de Epimeteo y de Prometeo, que son dos hermanos. em, Curiosamente, el nombre de Prometeo significa el que piensa antes de actuar, y Epimeteo significa el que piensa después de actuar. Y esto tiene sentido en el mito que os voy a contar, ¿no? Que es que, a ver, que se está acabando la batería, pues, que siempre pasa algo, ¿sí? Mm, que es lo siguiente: cuando los dioses habían creado a todas las criaturas,
les encargan la tarea a Prometeo y a Epimeteo de, de asignarles las diferentes cualidades, ¿no? Y entonces Epimeteo dice, pues, yo quiero hacer esto, y le dice a su hermano, yo quiero hacer esto, ¿no? Epimeteo, es como si dijésemos el torpe. Entonces se pone a repartir las cualidades, pues, bueno, dentro de lo que cabe, pues al león pues le da la fortaleza, al conejo le da que, que tenga mucha descendencia, porque se come mucho conejo. Y entonces, cuando llega al ser humano, resulta que se le han acabado las cualidades. Entonces se lo dice a su hermano, le dice, oye, Prometeo, que es que me pasa esto, que es que para el ser humano no tengo cualidades. Entonces a Prometeo lo único que se le ocurre es robarles a los dioses algo, alguna cualidad, ¿vale? Y entonces van a la fragua de Hefesto y entonces roban el fuego y con él la técnica. Y entonces los humanos desarrollan la capacidad de la técnica gracias al robo que hace Prometeo. Pero surge el problema de que los humanos se peleaban, o sea, el fuego conlleva una serie de problemas, ¿no? De no convivencia. Y entonces Zeus, ante este panorama, pues decide mandar a Hermes, que es otro dios, el dios mensajero, a que reparta la justicia entre los hombres y la reparta de manera igual. Entonces, esto es muy importante porque Protágoras, amparándose en esta idea, viene a decir que todos los hombres tienen la capacidad de ser educados en la virtud. Y, traducido al plano político, él es un defensor de la democracia, es decir, que todos los hombres deben de vivir y convivir en democracia, ¿vale? Porque pueden compartir esta idea que tienen de democracia, que no la tienen por igual, porque hemos dicho que ellos son relativistas, pero sí la pueden compartir. Eh, en cambio, Sócrates y Platón tienen una concepción aristocrática del gobierno, es decir, que solo hay unos pocos que son los que alcanzan un conocimiento trascendente, ¿no? Que son los filósofos, que son los que alcanzan a llegar a ver el mundo de las ideas, y entonces ellos son los que tienen ese conocimiento y los que están capacitados para gobernar, y gobiernan sobre los demás, sobre los guerreros y sobre los artesanos. Entonces, en ese sentido, se oponen a los sofistas, se oponen por el relativismo y luego por lo que ya he dicho, de que les critican de que den clases remuneradas cuando Sócrates es decir, hacía filosofía de una manera desinteresada. Pero eso, y sobre todo por el concepto de democracia que defiende Protágoras. Y entonces, fijaos qué injusto es que los sofistas han pasado a la historia de la filosofía y en general a la historia como seres, como seres engañosos, ¿no? Ser un sofista es una persona que te engaña, un sofisma es un engaño. Mira, he visto en una enciclopedia de los años 50 la definición de sofista. Dice, se da este nombre al que usa argumentos o razones aparentes, es decir, no ciertas, con que se quiere defender lo que es falso. ¿No? En Grecia se llamó así a todo el que se dedicaba a la filosofía y hacía profesión de enseñar por remuneración, bueno, esto ya os lo he dicho, la sabiduría y la elocuencia. Platón criticó acerbamente la tendencia de estos a embaucar y engañar con razonamientos falsos de cierta apariencia de verdad y cierta fuerza. Desde entonces se sigue utilizando el término en sentido despectivo. Eh, También es verdad que los sofistas, como he dicho, que daban clases de retórica, entonces necesitaban
necesitaban, según les pedía el cliente, eh, defender determinados argumentos, pues ellos utilizaban y buscaban todas las opciones posibles para defender ese argumento. Entonces, eso es lo que critica Sócrates, ¿no? Como diciendo que defendían argumentos falsos. Pero no es que defiendiesen argumentos falsos, sino que tú puedes defender una idea y, y bueno, necesitas ver qué argumentos tienes para defender esa idea. Y esa es la tarea que hacen los sofistas. De todos modos, profundizaremos más en el siguiente vídeo, porque esto es la idea que os quería contar en este. ¿Vale? Venga, gracias.